temporales. De esa manera, entonces, el cristiano tiene que lograr la unidad de vida, evitar esa tentación, ese peligro y ese escándalo, ese divorcio, por así decirlo, entre la fe y la vida práctica. Creer una cosa en teoría y vivir contrariamente a lo que creemos. Creer en Dios, en Cristo, en la Iglesia, su doctrina, y vivir como paganos, escandalizando. Hay que lograr la unidad, la fe y la vida, todo uno. Si no vivimos como pensamos, terminaremos como muchos pensando como viven. Tenemos entonces que defender también, además de propagar, dar testimonio de la fe, defendiendo nuestra fe, defendiendo el Evangelio, defendiendo la familia, defendiendo y construyendo la civilización cristiana. La secularidad hunde sus raíces en el misterio del Verbo encarnado, de Cristo, puesto que Dios, el Verbo, como sabemos por la fe, asume la naturaleza humana, cuerpo y alma, y vive entre los hombres, y comparte de alguna manera la cultura, el ambiente, las costumbres del pueblo en el cual vivió, en Palestina. Pero claro, con los ojos fijos en la misión que el Padre le había encomendado, sin distraerse ni desviarse un instante de esa misión. Así debe ser el cristiano. Y no provocar una como ruptura, diríamos, entre la vida espiritual y la vida material o la vida de trabajo, etcétera. Todo eso tiene que estar debidamente armonizado, unificado. Y la tercera nota es la eclesialidad. Santos viviendo en el mundo. Tercero, dentro, al servicio, sintiendo con la Iglesia, como parte integrante de la misma Iglesia, a la cual los laicos también representan, la hacen presente entre los hombres, con la cual colaboran y a la cual también obedecen, porque la Iglesia es también, y ante todo, jerárquica. Es pueblo de Dios, todos somos Iglesia, pero no todos son y somos jerarquía, autoridad. Por eso la palabra fieles, fidelidad a la Iglesia, a Roma, al Papa, a los obispos, en comunión con el Papa. Los laicos, al estar incorporados por el bautismo en la Iglesia a Cristo, participan de esa triple vocación, habíamos dicho. Vocación sacerdotal, profética y real. ¿Qué significa vocación sacerdotal? Los laicos también participan, de alguna manera, del sacerdocio de Cristo, distinto esencialmente del sacerdocio de los presbíteros, por el sacramento del orden. Los laicos son sacerdotes mediante los sacramentos del bautismo, de la confirmación y también de la Eucaristía, pero no tienen el poder del orden como tenemos los sacerdotes. ¿Y cómo entonces ejercen los laicos el sacerdocio? Mediante el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades y pruebas de la vida a la Santísima Trinidad por Cristo en la Iglesia. En otras palabras, los laicos ejercen su sacerdocio haciendo de su vida en el mundo como un culto, una liturgia
permanente, una alabanza, un ofrecimiento a Dios. Es un sacerdocio espiritual y sacramental, no ministerial propio de los clérigos. En segundo lugar, vocación profética. Ya sabemos que Cristo fue el gran profeta, el maestro, y también conocemos la institución del Antiguo Testamento de los profetas. Profetizar es hablar en nombre de Dios, no solamente ni principalmente adivinar el futuro, sino hablar en nombre de Dios. Pues bien, los laicos tienen una doble obligación en este aspecto profético: anunciar con las palabras y en las obras a Dios, a Cristo, a la Iglesia, y también denunciar el mal con valentía. Lo dice el Santo Padre en Christi Fideles Laici, en el número 14. Dice que el oficio profético habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Sin vacilar, denunciar el mal con valentía. Esto es muy importante. Y por supuesto, con el debido respeto y con la debida dignidad en esa denuncia del mal. Ser profetas quiere decir también ver a Dios en todas las cosas y ver todo en Dios por la fe. Verlo todo a la luz de la fe. Significa, pues, tener una vida contemplativa, viendo el plan de Dios desarrollarse a través de la historia. De ahí la infalibilidad en el creer, como dice el concilio, cuando todos los laicos están en comunión con la Santa Iglesia, con una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Y como ellos también deben predicar la palabra, como laicos, haciéndose eco de la voz de la Iglesia y del Papa. Y vocación real o regia. El hombre es hecho rey de la creación por el mismo Dios, Adán. ¿Y cómo vivir esa vocación real o regia, esa realeza de los laicos? Fundamentalmente de tres maneras. Primero, por el vencimiento propio, lo que llamamos el combate o la lucha ascética. El vencerse a sí mismo, luchar contra las propias pasiones desordenadas, contra el pecado. En segundo lugar, usando ordenada rectamente, sobrenaturalmente, de todas las criaturas, para la mayor gloria de Dios, lo que San Ignacio dice en el principio fundamento, lo que él llama la indiferencia. La indiferencia. Todo que sí me sirva para unirme, acercarme a Dios, no para apartarme de Él. Aquí tenemos una tabla de valores. Todo lo que me lleva a Dios, signo positivo. Todo lo que me aleja, me aparta de Dios, negativo. Tanto si me gusta o no, si me cuesta o no, si lo entiendo o no. Y en tercer lugar, vocación real, contribuyendo, colaborando en la lucha de la Iglesia contra el poder de las tinieblas, luchando por la extensión del reinado social de Cristo. La paz de Cristo en el reinado de Cristo y en la lucha por Cristo Rey.